Buenos días, profesora. El equipo 1 va a presentar el tema de electrodepósito. Estamos conformados por Sara Mariana, Antonio Rodrigo, Nadia Karina y Karen Abigail. Los temas que vamos a abordar es definición y proceso, tipos y ejemplos, preparación del baño y la celda electrolítica, así como los inhibidores de recubrimiento y las aplicaciones industriales. Yo le voy a explicar un poco de lo que es la definición y el proceso. Tenemos que la electrodeposición es un proceso electroquímico mediante el cual vamos a tener el depósito de una capa metálica sobre algún otro conductor, como puede ser una capa metálica de plata sobre cobre, por ejemplo. Esto se va a lograr con una solución de electrolitos que va a tener esta carga de iones metálicos, los cuales van a poderse conducir con el material que se va a ir desgastando o que va a estar en sacrificio, que sería nuestro ánodo, en este caso la plata, por ejemplo, y estos iones se van a conducir hacia lo que va a ser nuestro cátodo, que sería, en el ejemplo, sería el cobre. Y básicamente lo que hacen estos iones es adherirse por completo al cobre, que es nuestro ejemplo, pues para hacer un recubrimiento. ¿Cuál es el proceso? Para poder llevar a cabo toda esa parte de lo que es el recubrimiento de plata, en nuestro ejemplo que fue con el cobre, primero tenemos que preparar la superficie del cobre y pues en general nuestra superficie que va a ser el del sustrato, ¿no? Esto se tiene que hacer con una limpieza, ya sea que puede ser una limpieza, tienen dos nombres, que es para librar el óxido, que cuando son limpiezas como químicas, esto se logra con bases, o también podemos hacer una limpieza con ácidos, y esto pues, como lo dice, pues ácidos, ¿no? Esto va a retirar las impurezas, o bien también lo podemos hacer por un desgastado o por una limpieza mecánica, que en este caso sería la lija, o sea, como se llevó a cabo en el laboratorio, que se lija por completo la superficie con el fin de quitar impurezas, grasas y demás. Lo de la limpieza química tiene el nombre de decapado de ácido. Y bueno, también tenemos lo que es la preparación adecuada de la adherencia, que esto pues va a ayudar, ¿no? Entre más limpia esté la superficie, mejor se adhiere. En caso de haber impurezas o grasas, lo que es nuestro recubrimiento se puede botar. Para el baño electrolítico, como lo comentábamos al inicio, este baño electrolítico tiene que contener una solución líquida, que serían compuestos metálicos disueltos, pueden ser sales o pueden ser también parte de los ácidos o compuestos metálicos del que se requiere, del que va a ser el recubrimiento. En este caso, como podría ser la plata, por ejemplo. Esto se va a ayudar a que se haga la transferencia por completo y bueno, en general son esos ácidos específicos metálicos que se van a llevar con cargas positivas en la solución. Bueno, pues en fin, esto es como muy esencial porque sin este medio no se va a llevar a cabo el recubrimiento. Estos iones se tienen que llevar al cátodo. Como comentábamos, el cátodo en el ejemplo va a ser el cobre. Esto no va a pasar solamente si metemos lo que son nuestros electrodos a la solución. Esto siempre se tiene que llevar a cabo con el apoyo de energía eléctrica, que en este caso va a ser corriente directa. Y bueno, este baño también conlleva muchas más sustancias como pueden ser los aditivos o también lo que son los agentes niveladores o abrillantadores. Esto con el fin solamente de que la presencia o la imagen de este recubrimiento sea mucho más bonita. Como lo tenemos en la imagen, no sé si se alcanza a ver, voy a hacerlo un poquito más grande para que se pueda visualizar la imagen. Tenemos lo que es nuestro ánodo de sacrificio, que en este caso, en el ejemplo, sería la plata. Y tenemos nuestro cátodo, que sería el cobre. El cobre es el que va a obtener todo este recubrimiento, todo este espesor de plata. Y el ánodo de sacrificio es el que se va pues como a picar, se va a quitar un poquito, porque pierde todos esos iones que migran al cátodo. Y bueno, aquí tenemos que ambos están conectados a lo que es la corriente directa, que es nuestra fuente, y están dentro de la solución donde se hace todo este proceso de migración de iones. Recordemos que para hacer todo este proceso siempre se tiene que llevar a cabo un control de parámetros, y esto con el fin de tener una calidad buena en el producto que estamos pues buscando. Esto puede depender de varios factores, como puede ser la densidad de corriente. La densidad de corriente tiene el efecto de afectar la velocidad
y la uniformidad del depósito. Si nosotros la subimos mucho o la subimos poco, esto puede afectar en que o tarde muchísimo el proceso, o sea demasiado rápido, pero no sea uniforme, es decir, que esté como desnivelado, como no homogéneo, como una superficie bachuda, ¿no? Digamos. También tenemos lo que es el parámetro de la temperatura, que influye en la solubilidad y la movilidad de los iones. Y tenemos también el pH. Tenemos que mantener un rango adecuado para tener reacciones no deseadas. Sabemos que los químicos pueden reaccionar de maneras muy diferentes, depende a su medio. Y si nosotros aplicamos calor o frío, puede afectar diferente. Al finalizar toda esta parte del recubrimiento, del baño y demás, tenemos que llevar un proceso a cabo después para darle la eficiencia y sobre todo la vista a nuestro producto. En este caso, lo primero que vamos a hacer es el enjuague. Bueno, sale de lo que es nuestro baño y pasa al enjuague. Pues en realidad, bueno, ahí puse como una piseta, pero pues se puede hacer perfectamente con el agua de la llave o agua corriente por la cuestión de economía. Ahora bien, si se cuenta con tal o no se cuenta con agua de buena calidad o que esté muy muy mal o no se cuenta con agua, bueno, pues ocuparemos otro tipo, ¿no? Después de eso se tiene que hacer un secado. Igual esto nos va a ayudar a que la pizza quede perfectamente bien y si vemos algún residuo, pues se quite. Y después se lleva a lo que es un pulido. Esto con el fin de que quede parejito, quede brillosito, quede como muy bonito y al tacto también sea pues agradable. Y al final pues es lo que es una imagen de lo que obtuvimos en el laboratorio como para hacer un poco de correlación en esta parte y voy a ampliar un poco la imagen. A continuación, yo les presentaré los tipos y ejemplos de electrodeposición que hay. Como podemos observar en la tabla, pues existen bastantes y variados, pero en esta presentación me enfocaré más que nada en el niquelado, en el cromado, en el chapado con plata, también hay con oro, que es casi lo mismo, el estañado y creo que ya, bueno, lo seguiremos viendo. Muy bien. Bueno, de primera mano tenemos al proceso de niquelado. El niquelado es un proceso electroquímico que consiste en recubrir una superficie metálica con una capa de níquel. Esta capa pues proporciona diversas propiedades al material base, como la resistencia a la corrosión, protege al metal subyacente del óxido y otros agentes corrosivos, pues también a la dureza, aumenta la resistencia al desgaste y a la abrasión. También da brillo, proporcionando pues un acabado estético y atractivo. Y también mejora la conductividad eléctrica del material. ¿Cómo es que funciona el niquelado o el proceso de niquelado? Pues este proceso se basa en la electrólisis. La pieza a recubrir se sumerge en una solución electrolítica en donde pues al aplicar una corriente eléctrica, los iones de níquel se depositan sobre la superficie de la pieza, formando pues una capa uniforme y adherente. Pues mencionaré las etapas del proceso de niquelado. La preparación de la superficie es en donde la pieza a recubrir debe estar limpia y libre de óxidos, grasas u otras impurezas. Se realizan procesos de desengrase, decapado o pulido para asegurar una buena adherencia pues, al recubrimiento. El baño electrolítico es donde la pieza se sumerge ya al baño, que contiene sales de níquel como el sulfato de níquel y otros aditivos que influyen en las propiedades del recubrimiento. Después seguiría la electrodeposición, donde se aplica ya una corriente eléctrica entre un ánodo de níquel y la pieza a recubrir, el cual sería nuestro cátodo. Los iones de níquel migran hacia el cátodo y se depositan en la superficie en la superficie. Después sería el enjuague y secado.
donde la pieza recubierta se enjuaga con agua desionizada para pues eliminar residuos del baño. Posteriormente se seca para evitar la formación de manchas. Cabe destacar que el agua desionizada se utiliza solo pues a nivel laboratorio, dado que a un nivel industrial más grande no es muy conveniente utilizar el agua desionizada. Como podemos observar, dadas las reacciones de este proceso en el ánodo, la reacción donde pues se aplica la corriente eléctrica, el níquel metálico, en donde es el ánodo que se oxida, pasa a la solución electrolítica como iones de níquel 2+. En esta reacción pues suministra los iones de níquel necesarios para la deposición en el cátodo. Posteriormente en el cátodo, el material, el cual es una pieza a recubrir, pues los iones de níquel, como lo indica su reacción, presentes en la solución, migran hacia el cátodo, donde ganan electrones y se depositan como níquel metálico, formando pues el recubrimiento. Como podemos observar, en lo que se produciría por la parte del ánodo sería oxígeno, mientras que por la parte del cátodo se produce hidrógeno. Por consiguiente, algunos tipos de niquelado pueden ser el niquelado brillante, el cual produce un acabado altamente pues, reflectante y decorativo, brillante. El niquelado satinado, el cual proporciona un acabado mate y es más suave al tacto. Después seguiría un niquelado duro, el cual produce un recubrimiento extremadamente duro y resistente al desgaste, utilizado en aplicaciones pues, más industriales. El niquelado químico no requiere pues, uso de corriente eléctrica y se utiliza para recubrir piezas con geometría como más compleja o porosidad o con mucha porosidad. El niquelado tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias, como son las siguientes. Por ejemplo, la protección a la corrosión, ya que las capas que indiquen no son porosas, como el caso de recubrimiento de herramientas. Recubrimientos decorativos para acabados exclusivamente estéticos, por ejemplo, en accesorios metálicos para baños y muchos otros artículos en el mercado. Para el mejoramiento de las propiedades mecánicas también, empleadas en la combinación con otros metales como el cromo. Ok, por consiguiente, tenemos al chapado. El proceso de chapado de plata, bueno, nos enfocaremos más en el de plata, ya que también puede ser de oro, de latón, de cualquier otro metal. Es pues una técnica que consiste en recubrir una superficie metálica con una capa delgada de plata pura. Este proceso se utiliza pues ampliamente en joyería, electrónica, en otros sectores para mejorar la apariencia, la conductividad eléctrica, la resistencia a la corrosión, entre otras. Ahora, las reacciones electroquímicas que se llevan a cabo en esta parte del chapado es en el ánodo, el cual tenemos a la plata, o sea, la parte del metal puro. En el ánodo de plata se oxida, liberando iones de plata a la solución. Por consiguiente, en el cátodo, que de acuerdo a nuestro diagrama es el material a recubrir, en este caso nos muestra una cuchara. En el cátodo es la plata o los iones de la plata se integran al metal formando o adheriéndose a plata, pues plata pura. Los iones de la plata migran hacia el cátodo, se reducen, depositándose como plata metálica, pues sobre la superficie de la pieza. Algunas ventajas del chapado de plata serían la apariencia, en la cual la plata proporciona un acabado pues brillante y atractivo, la conductividad eléctrica,
en donde la plata es un excelente conductor de electricidad, lo que la hace pues ideal para aplicaciones electrónicas. Resistencia a la corrosión. La capa de plata protege al metal base de la oxidación y de otros tipos de corrosión. Y la biocompatibilidad. La plata pues tiene propiedades antimicrobianas, lo que la hace adecuada para aplicaciones en la industria médica. El chapado de plata se utiliza pues en una gran variedad de aplicaciones, pero algunos ejemplos podrían ser, como ya mencioné, la joyería para dar pues un acabado brillante, un acabado atractivo. La electrónica, pues para recubrir contactos electrónicos o para mejorar la conductividad de ciertos metales, de ciertas aleaciones. Para instrumentos musicales, mejora el sonido, la apariencia de los instrumentos de viento y percusión normalmente. Y para la industria médica, que sería para fabricar instrumentos quirúrgicos y otros dispositivos médicos. Por consiguiente, tenemos al latonado. El latonado es un proceso electroquímico que consiste en depositar una capa de latón, el cual está compuesta por una aleación de zinc y cobre, sobre otro objeto metálico y que sirve para aumentar su resistencia a la oxidación, corrosión y el desgaste, y para mejorar su aspecto en elementos ornamentales. Al igual que los procesos anteriores, se utiliza un baño electrolítico o una celda galvánica para recubrir latón. Las reacciones que llevamos a cabo en este proceso son las siguientes. La reacción anódica, en el cual el ánodo, que generalmente es un electrodo de cobre puro, es donde se produce la oxidación del cobre metálico. Los átomos de cobre pierden electrones y se pasan a la solución como millones de cobres 2 más. Mientras que por el otro lado, en el cátodo, por la parte de la reacción catódica, se lleva a cabo, pues es la pieza que se va a latonar, donde se produce la reducción de los iones de cobre. Los iones de cobre ganan electrones y se depositan sobre la superficie como cobre metálico. Algunos ejemplos de latonado pueden ser las cerraduras, los bombillos, los candados, llaves, grifos, tornillos, armamento, tubos de condensador, monedas y enchufes. También podemos encontrar algunas aplicaciones como lo son en la industria automotriz para decorar piezas de automóviles, para la industria igual de electrónica para mejorar la conductividad eléctrica de los componentes electrónicos, para la industria de la joyería para dar un acabado brillante a las joyas, para la industria de construcción para proteger el hierro y el acero pues de la corrosión. Por consiguiente, tenemos al estañado. El estañado pues también es un proceso electroquímico que consiste en cubrir piezas metálicas con una capa de estaño a través de un baño electrolítico. Este tratamiento se realiza para mejorar propiedades de piezas como su resistencia a la oxidación y a la corrosión, su conductividad eléctrica y pues demás. Además, el estañado le da a las piezas un acabado brillante y estético. De igual manera se utiliza pues una celda, como podemos observarlo aquí, una celda electroquímica, la cual cuenta con un puente salino donde se realiza la transferencia de iones. Las reacciones relacionadas a este proceso son por parte del cátodo, donde se deposita el estaño. La reacción catódica involucra la reducción de los iones de estaño SN2+, presentes en el electrolito. Esto significa que pues, los iones de estaño ganan 2 electrones y se depositan como estaño metálico sobre la superficie del cátodo, la pieza que se está estañando. Por el lado del ánodo, que generalmente es una barra de estaño, la reacción anódica implica la oxidación del estaño metálico de la barra de ánodo, Sn sólido que pasa a SN2 más 2 electrones. Aquí el estaño metálico pierde 2 electrones y se convierte
en iones de estaño que pasan al electrolito. Algunos ejemplos de estañados son en las latas de alimentos, de este lado, pues en las latas de alimentos, bebidas y aerosoles donde pues el estaño se utiliza para revestir las latas de dichos componentes. El sobretaponado de botellas de vidrio, especialmente en la industria alimenticia y en la industria electrónica, en donde el estaño se utiliza para aumentar la resistencia a la corrosión y mantener la conductividad eléctrica. En el estañado se pueden aplicar diversos materiales como acero, cobre, bronce, aluminio, latón y zamac. Cabe mencionar que algunos factores que afectan el proceso de estañado o de alguno de estos procesos de electrodeposición antes mencionados son la composición del baño electrolítico, la concentración de iones de estaño, el pH, la temperatura del baño afectan la calidad de recubrimiento, la densidad de corriente, en donde la velocidad de deposición del estaño depende de la densidad de corriente aplicada. El tiempo de inmersión, es donde el espesor del recubrimiento aumenta con el tiempo de inmersión. La agitación del baño también es muy importante, dado que ayuda a mantener una distribución uniforme de los iones de estaño. Por consiguiente, seguiría el cromado. El cromado es un proceso, una técnica que consiste en depositar mediante galvanoplastía una fina capa de cromo sobre un objeto de otro metal o de plástico. Puede ser simplemente decorativa, proporcionar resistencia frente a la corrosión, facilitar la limpieza del objeto, incrementar su dureza superficial. Por esta parte, lo que procedería a reaccionar en la celda de este proceso sería por parte del cátodo, donde se deposita el cromo, ocurre una reacción de reducción. La forma más común de iones de cromo en los baños de cromo es el cromato, CrO4, para que se deposite como metálico. Estos iones deben reducirse. La reacción generalizada se puede representar como CrO4 más 6 hidrógenos más 6 electrones que dan como productos al cromo más 4 moléculas de agua. Por parte del ánodo, generalmente hecho de plomo o aleaciones de plomo, se produce una reacción de oxidación, por lo que el agua del baño se oxida para formar oxígeno gaseoso, como lo podemos observar en la reacción inferior, que es dos moléculas de agua que producen hidrógeno, oxígeno, 4 hidrógenos y 4 electrones. Algunos ejemplos del proceso de cromado pues serían llantas y guardabarros en el sector automotriz. El cromado se utiliza para mejorar la apariencia de los vehículos y protegerlos. Los muebles de metal, en donde el cromado satinado se utiliza para decorar muebles metálicos, dar brillo o dar un poco de más resistencia. Herramientas y maquinarias, en donde el cromo se utiliza para aumentar la resistencia de las herramientas y maquinarias a la corrosión y al desgaste. Y para instrumentos musicales, el cromo se utiliza en la fabricación de instrumentos musicales también, en el cual ayuda para como alargar un poco más la vida de dicho componente o para mejorar la apariencia de estos. Bueno, ahora continuaremos hablando acerca de la preparación de los baños y la celda electrolítica. En esta diapositiva coloqué dos ilustraciones a manera de ejemplo. En la parte izquierda podemos ver un equipo que utiliza un sistema de barriles
Y en la parte derecha podemos observar un equipo que utiliza el sistema de bastidores. Cada uno de los equipos debe cumplir con ciertas especificaciones dependiendo de su sistema. Es decir, por ejemplo, en el mecanismo de tambores, estos pueden ser cilíndricos o pueden ser planos, como los que se muestran en la ilustración. Posteriormente veremos cuál es la diferencia y por qué. Y en el de bastidores, estos tienen diferentes configuraciones y también es importante el material del que están hechos. Así que cada uno de ellos deben cumplir con ciertas especificaciones. Bueno, y para comenzar a hablar acerca de la electrodeposición, comenzaremos tocando el tema de los componentes que conforman el baño electrolítico y algunas de sus consideraciones. Existen una cantidad grande de baños electrolíticos y de los diferentes compuestos que los pueden llegar a conformar, pero en general sus nombres eh, se basan en el tipo de anión que estamos electrodepositando. Por ejemplo, si queremos hacer una electrodeposición de cobre, pues entonces el baño se llamará cobrizado. Si queremos hacer una electrodeposición de níquel, entonces el baño se llamará niquelizado y así. Estos nombres realmente vienen del conocimiento empírico, aunque algunas reacciones sí se han estudiado de manera rigurosa y científica. Sin embargo, la gran mayoría vienen pues, de la experiencia al trabajar con estas sustancias en un baño electrolítico. Bueno, de manera general podemos decir que el baño electrolítico está compuesto en primera instancia por la sal o el ácido que contiene el ion metálico. Es decir, estos aniones, no es cierto, estos cationes que se van a electrodepositar sobre el catión, sobre el cátodo. Eh, En segunda instancia, tenemos que considerar si esta sal es lo suficientemente conductiva para transferir estas cargas. Si no cumple con esta función o si no llega a abarcarlo de una manera satisfactoria, le podemos agregar otra cuya función sea aumentar la conductividad y que solamente, o sea, si vamos a proceder a ocupar este paso, preferiblemente que la solución solamente se limite a esto. Y en tercera instancia, bueno, o tercera consideración, es que si la sal o el ácido no es lo suficientemente disociable como para producir los iones que necesitamos, entonces podemos agregar otra sustancia que sí tenga una mayor disociación de tal manera que pueda provocar una mayor corrosión en el ánodo. Adicional a esto, también podemos utilizar un ánodo soluble, es decir, conforme vaya ocurriendo la, la reacción, este ánodo también va a liberar ciertos iones que se pueden depositar sobre el cátodo. Es decir, va a haber una contribución tanto de la solución electrolítica como del mismo ánodo. Otro de los componentes principales del baño electrolítico son los agentes de adición. Estos no son más que compuestos que van a ayudar a mejorar la calidad del depósito, es decir, van a aumentar la brillantez o van a hacer que sean más lisos sobre su superficie o que haya una mayor adherencia. Y por último, hay baños electrolíticos que solamente funcionan en ciertos rangos de pH.
por lo que debemos agregar sustancias que ayuden a que nos mantengamos dentro de esos parámetros para poder aplicar determinado baño electrolítico. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que comentaba hace un momento acerca de los tipos de baño. Por ejemplo, tenemos el cobreado o cobrezado, y es esta primera imagen. Como podemos ver, la solución electrolítica tiene un color azul porque usualmente se utiliza sulfato de cobre, y también podemos observar que estamos utilizando un sistema de bastidores. Como segundo ejemplo tenemos el niquelado, y en la ilustración de abajo ahora tenemos igual un sistema de bastidores, pero si observamos ahora la solución es de un color grisáceo. Ahora, antes de mencionar todos los componentes fundamentales de una celda de electrodeposición ya a nivel industrial, tenemos que hacer una pausa para recalcar la importancia de esta celda llamada celda Joule, la cual ya tuvimos la oportunidad de ver en una práctica de laboratorio. Y bueno, esta celda va a tener la función de poder estudiar la electrodeposición, la electrodeposición a un nivel de laboratorio para posteriormente poder proyectarlo a un nivel industrial. Esta celda está constituida por dos electrodos, en este caso van a ser las láminas, por una solución electrolítica en la cual debe estar contenido el ion que queremos depositar, y deben estar conectados los electrodos a una fuente de rectificación. La importancia de esta celda es que nos permite verificar y también corregir ciertos parámetros para obtener una electrodeposición de calidad, o obtener la electrodeposición ya sea el espesor, y verificar ciertos parámetros como la densidad de corriente o la concentración en nuestra solución. Y también la distancia a la que vamos a colocar nuestros electrodos. Bueno, ahora sí ya podemos continuar al equipo principal de nuestro equipo de electrodeposición. Bueno, una parte fundamental, bueno, una parte que sale a relucir inmediatamente, pues es el contenedor en el que van a estar depositadas estas soluciones electrolíticas. Antiguamente se utilizaban materiales tales como el hormigón o el acero para construirlas. Sin embargo, se notó que estos materiales son susceptibles al ataque corrosivo, lo cual ha contribuido a que se genere un cambio en el tipo del material del que van a estar hechas estas celdas, o estos cubas o contenedores, como se les quiera llamar. Y ahora el material del que están hechos son polímeros, tales como el cloruro de polivinilo, el caucho natural o el propileno. El tamaño de la cuba, refiriéndonos tanto a la longitud como a la profundidad, va a estar establecido conforme al tamaño, a la cantidad y a la forma de piezas que querramos, em, recubrir por lote. Pero de una manera general, el espacio entre el ánodo y el cátodo usualmente ronda entre las 24 pulgadas. Otra parte importante de nuestro equipo son los calefactores, que que idealmente se debería de contar con calefactores hechos de materiales cerámicos o de cuarzo, debido a que estos permiten alcanzar una temperatura alta con el uso de poca energía.
aunque la mayoría de las industrias en las que se utilizan estas cubas, realmente el sistema de calefacción está dado por un calefactor de inmersión, que pues no es otra cosa más que una resistencia. Y también debemos contar con una fuente de corriente, es decir, una fuente que esté suministrando corriente eléctrica, pero que sea confiable y que nos brinde una intensidad de corriente constante, debido a que los intervalos de, así sea un cambio mínimo, nos va a provocar un defecto en el depósito de nuestro metal. En el caso del uso de los bastidores, debemos contar con una fuente de corriente que pueda modificar la corriente alterna a corriente directa. Antes de continuar y seguir hablando acerca de las partes que conforman el equipo, tenemos que hacer una pausa y hablar acerca de los dos sistemas principales por los que se lleva a cabo la electrodeposición. Del lado izquierdo tenemos la electrodeposición por tambor rotativo. Este es usado para recubrir piezas pequeñas, tales como clavos, rondanas, tornillos. Estas piezas son revueltas en una acción de cascada por el movimiento giratorio del tambor, que este se va a hundir a intervalos de tiempo dentro de la solución electrolítica. Y como va a estar en un constante movimiento y además, como lo mencioné antes, va a estar sumergido como por lapsos de tiempo, esto va a provocar que las piezas tengan un electrodepósito en su superficie continuo. Otra de sus, bueno, si podemos mencionar una ventaja de este tipo de electrodepósito, es que ocupa menos espacio y usualmente es más barato que un sistema estacionario. Del lado derecho tenemos nuestro sistema de deposición estacionario. Este tiene las características siguientes. Se usa un rectificador de corriente directa para pasar a corriente continua, y esta corriente se aplica por todo el bastidor, de tal manera que la corriente va a transferirse del bastidor a los ganchos que sostienen las piezas, luego obviamente a las piezas y por último a través de la solución electrolítica hasta llegar al ánodo. El bastidor usualmente está hecho de cobre, aunque también puede encontrarse en materiales tales como el acero inoxidable, el latón o el aluminio, o también puede encontrarse hecho en una mezcla de ambos metales. Este bastidor debe tener la característica de que debe ser conductor de la energía eléctrica. Es por eso que se hace de un metal conductor, y su combinación de metales se debe a que hay algunas zonas en las que no es requerido que conduzca esta energía. Y por último, este bastidor debe estar recubierto por una resina, en este caso plastisol, que es resina de PVC, para evitar la corrosión. Ahora sí podemos continuar hablando del equipo principal, de un sistema de electrodeposición por tambor rotativo. Bueno, como primer componente, y yo diría que es uno de los principales, pues tenemos el tambor. Ese tambor puede ser cilíndrico o también puede ser de superficies planas. Esta superficie plana va a contribuir a que se cree una cascada y así pueda fluir mejor la solución eléctrica
electrolítica desde el interior hasta el exterior de la cuba. Otro de sus componentes es el eje. Este eje va a estar dentro del tambor y puede ser totalmente horizontal o también puede estar un poco inclinado. Ahora, como lo mencioné, los lados también pueden ser planos y deben de estar perforados con la finalidad de que la solución electrolítica pues tenga ese acceso hacia el interior y también en un determinado momento pues salga. Y ahora los que van a fungir como cátodos van a ser dos cables que tiene por el interior estos tambores. Estos cátodos pues van a estar en contacto por un determinado tiempo debido al movimiento del tambor, que el tambor sigue girando, pero por momentos va a estar sumergiéndose. Entonces, el cátodo, no, en este caso los cátodos, van a tener ese contacto intermitente. Ahora, el equipo principal para una electrodeposición estacionaria o también llamada por bastidores. Aquí tenemos que utilizar unos sujetadores que son los que permiten ingresar la pieza en el baño y son de los que de estos ganchos van a estar sujetados las piezas y pues van a permitir que podamos sumergirlas y también desplazarlas. Aquí en la figura podemos ver diferentes tipos de ganchos y usualmente se utiliza el tipo V. Otra parte importante de la deposición estacionaria son los bastidores, que son las piezas de las que van a estar sostenidas. Entonces, estos son portadores de las piezas y deben ser capaces de transportar la corriente necesaria a cada extremo de la superficie. Estos están hechos, bueno, tienen un acomodo diferente y usualmente el que más se utiliza es el tipo D por su distribución, porque nos permite ingresar más cantidad de piezas y porque usualmente es el que más peso soporta. Bueno, ahora vamos a hablar de los inhibidores, recubrimientos y algunas de sus aplicaciones industriales en el proceso de electrodeposición. Primero que nada, ¿qué son los inhibidores de corrosión? Los inhibidores de corrosión son sustancias químicas que al agregarse a un ambiente corrosivo ralentizan o detienen el proceso de oxidación de un metal. Estos mismos productos forman una barrera entre el metal y el medio corrosivo, evitando o reduciendo el contacto directo y por ende la reacción química que causa la corrosión. Del lado derecho tenemos una imagen que ejemplifica esta reacción química de la corrosión con, en este caso, metal hierro siendo afectado por aire y por agua. Y bueno, tenemos que saber también que la corrosión es un proceso espontáneo que tiende a ocurrir de manera natural y que libera energía. El ambiente influye en la velocidad de corrosión y factores como la humedad, la temperatura, la presencia de electrolitos y la composición del metal aceleran o retardan el proceso. En la imagen de abajo tenemos una cadena que ya tiene una capa de óxido. Esta capa puede ser beneficiosa o perjudicial. En algunos casos la capa de óxido actúa como una barrera protectora, mientras que en otros puede acelerar la corrosión. Otros tipos de corrosión y reacciones pueden ser la corrosión galvánica, que es cuando dos metales diferentes entran en contacto con un electrolito, corrosión por picaduras, cuando se generan pequeñas cavidades en el metal, y etc. Algunas de las aplicaciones de los inhibidores de corrosión en procesos de electrodeposición serían el control de la velocidad de deposición, ya que en algunos casos se desea ralentizar la velocidad de deposición para obtener recubrimientos más uniformes o con propiedades específicas. También la modificación de la estructura del recubrimiento, ya que los inhibidores pueden influir en la formación de cristales, generando recubrimientos más finos o con mayor dureza.
Y por último, la prevención de la corrosión del sustrato. En ciertos procesos, el sustrato puede ser susceptible a la corrosión durante la electrodeposición y los inhibidores pueden ayudar a protegerlo. Y ahora, ¿cómo es que funcionan los inhibidores de corrosión? ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Tenemos 4 diferentes. Primero, la absorción selectiva. Los inhibidores se absorben en ciertos sitios específicos de la superficie del cátodo, dificultando la reducción de los iones metálicos y por lo tanto disminuyendo la velocidad de deposición. También tenemos la formación de películas, que en algunos casos los inhibidores pueden formar películas protectoras sobre la superficie, lo que reduce la velocidad de reacción y modifica las propiedades del recubrimiento. También tenemos la complejación, que es cuando los inhibidores pueden formar complejos con los iones metálicos en la solución, reduciendo así su concentración y por lo tanto la velocidad de deposición. Por último, tenemos la modificación de la estructura de doble capa. Los inhibidores pueden alterar la estructura de la doble capa eléctrica en la interfase electrodo-solución, afectando la cinética y la reacción de reducción. Algunas consideraciones para poder seleccionar un inhibidor de corrosión durante un proceso de electrodeposición. Puede haber algunas complicaciones en el proceso. El uso de inhibidores puede complicar el proceso de electrodeposición, ya que pueden afectar la eficiencia del proceso, la distribución del recubrimiento y las propiedades finales. Como vimos en la diapositiva anterior, los inhibidores pueden ralentizar el proceso de electrodeposición, así que se tendría que hacer una consideración bastante extensa antes de poder incluirlos en este proceso. También al seleccionar un inhibidor, pues bueno, la elección del inhibidor adecuado depende de varios factores como el tipo del metal a depositar, el electrolito, las condiciones de operación y las propiedades deseadas del recubrimiento. También hay que considerar que los inhibidores pueden influir en la dureza, la ductilidad, la brillantez y la resistencia a la corrosión del recubrimiento. Hablando de condiciones de operación, los factores como temperatura, densidad de corriente y el pH pueden afectar la eficacia de los inhibidores. Y es importante destacar que la selección y el uso de inhibidores de corrosión pues requieren un conocimiento profundo de los procesos de electrodeposición y de las interacciones entre los diferentes componentes del baño. Y ya por último, algo a considerar es la concentración. La concentración del inhibidor es crítica. Una concentración demasiado baja puede no ser efectiva, mientras que una concentración demasiado alta puede inhibir completamente el proceso de deposición. Y bueno, ahora vamos a hablar de algunos de los inhibidores de corrosión utilizados en el proceso de electrodeposición. Existen diferentes tipos y pues están clasificados principalmente según su mecanismo de acción. Tenemos los anódicos que actúan sobre las zonas anódicas del metal en donde se produce la oxidación. Tenemos los catódicos que se concentran en zonas catódicas donde se produce la reducción. Los mixtos que combinan las propiedades de los inhibidores anódicos y catódicos. Los pasivantes que forman una película protectora sobre la superficie metálica similar a una capa de óxido, pero pues más estable y adherente. Tenemos los volátiles también que se evaporan y forman una atmósfera protectora en espacios cerrados. Y también se pueden dividir entre inhibidores orgánicos e inhibidores inorgánicos. Hablando de los orgánicos, tendríamos los compuestos aromáticos como el benzotriazol, que es uno de los más utilizados para el cobre y sus aleaciones, ya que forma una película protectora sobre la superficie metálica. Tenemos el mercaptobenzotiazol, similar al BTA, pero con una mayor capacidad de absorción. Tenemos también aminas, como la hexametilentretramina, que se utiliza en baños de niquelado para mejorar la dureza y la ductilidad del recubrimiento. Tenemos la etilendiamina, que actúa como un agente complejante y puede modificar la estructura del recubrimiento.
También alcoholes como el butanol se utiliza como aditivo en baños de electrodeposición para mejorar la distribución del recubrimiento. También ácidos carboxílicos como el ácido benzoico que puede actuar como inhibidor y nivelador en baños de cobre. Y algunos de los inhibidores inorgánicos serían los iones haluro, como el cloruro, que se utiliza en baños de cobre para mejorar la brillantez del recubrimiento, el bromuro, que puede actuar como un inhibidor en baños de plata, también compuestos de azufre como el tiosulfato, que se utiliza en baños de cobre para mejorar la distribución del recubrimiento, y compuestos de fósforo, como los fosfatos que se utilizan en baños de zinc para mejorar la resistencia a la corrosión del recubrimiento. Algunos otros tipos de inhibidores serían los polímeros, como el polivinilalcohol, que se utiliza como aditivo en baños de níquel para mejorar la nivelación del recubrimiento. Algunos surfactantes, como el lauril sulfato de sodio, que se utiliza para mejorar la humectabilidad de la superficie y la distribución del recubrimiento. Algunas de las empresas fabricantes de inhibidores de corrosión son las siguientes. Tenemos a BASF, Dow, AkzoNobel, Evonik, Solvay, Curita y Nalco Water, que podrían ser unas de las empresas principales fabricantes de inhibidores de corrosión. Ahora vamos a hablar sobre los recubrimientos. Los recubrimientos son capas de un metal depositados sobre una superficie para conferirle ciertas propiedades como resistencia a la corrosión, dureza, conductividad, etc. Y bueno, el mecanismo de acción de los recubrimientos sería que se forman por la deposición de iones metálicos sobre una celda electrolítica. Y el recubrimiento en sí mismo actúa como una barrera física que protege al sustrato de la corrosión. Y bueno, la relación entre ambos, ya que inhibidores y recubrimientos no es lo mismo, pero bueno, los recubrimientos actúan como una barrera adicional de protección, incluso si se utilizan inhibidores durante el proceso de electrodeposición. Es decir, que podemos combinarlos. Podemos primero agregar un inhibidor, posteriormente un recubrimiento para mayor protección del metal. Y pues bueno, hay que tener bien estudiado el proceso y el metal que se quiere recubrir para poder pues no causar ningún problema o interferencia en los procesos, ya que vimos que pues los inhibidores sí tienen sus complicaciones y sus desafíos al momento de aplicarlos a los procesos de electrodeposición. En general, los inhibidores son aditivos que modifican el proceso de la electrodeposición y los recubrimientos son el resultado final del proceso, ya son la capa protectora sobre la superficie metálica. Algunos tipos de recubrimientos serían los metálicos, como el cromo, que proporciona alta dureza, resistencia a la corrosión y acabado brillante. El níquel, que pues produce buena resistencia a la corrosión, dureza y ductilidad. El cobre, que ya sabemos que tiene excelente conductividad eléctrica y térmica. El zinc, para una mejor protección catódica del acero. Oro y plata, que se utiliza principalmente para acabados decorativos y propiedades conductoras. También tenemos recubrimientos no metálicos, como serían el cromo duro, que es un recubrimiento muy duro utilizado en herramientas y componentes industriales. El níquel electroless, que es un recubrimiento autocatalítico que no requiere corriente eléctrica. Y recubrimientos compuestos, que ya son las combinaciones de metales y no metales para obtener propiedades específicas. Algunas de las aplicaciones de los recubrimientos por electrodeposición serían en la industria automotriz, para recubrimientos decorativos y protectores para carrocerías y componentes, en la electrónica, para recubrimientos conductores, protectores y componentes electrónicos, en la aeroespacial, serían recubrimientos resistentes a la corrosión y al desgaste para componentes de aeronaves. La industria de la joyería, recubrimientos decorativos con metales preciosos, y la industria médica, que serían ya recubrimientos biocompatibles para implantes. Algunas de las empresas que realizan el proceso de electrodeposición
serían fabricantes de componentes electrónicos y mecánicos. En esto entra la industria automotriz, electrónica y de hardware. Algunos ejemplos serían el Delphi Automotive, Foxconn y Bosch. También las empresas de recubrimientos metálicos utilizan el proceso de electrodeposición. Estas empresas se especializan, pues en la fabricación de recubrimientos metálicos por diversos métodos. Y algunas serían Atotech, McDermott Towne y algunas otras. También laboratorios metalúrgicos y de investigación. Estos laboratorios suelen ofrecer servicios de electrodeposición, pero a una pequeña escala, para investigación y desarrollo únicamente, y se encuentran principalmente en universidades, centros de investigación, empresas de galvanizado también, aunque es un proceso muy específico, pero sí hay varias empresas que ofrecen este servicio y pues realizan la electrodeposición. Y pues más que nada empresas fabricantes de joyería, y se utiliza comúnmente la electrodeposición para generar recubrimientos decorativos, como mencionábamos anteriormente, de oro, plata y otros metales preciosos.